El año 2025 comenzó con un cambio sísmico en la política comercial estadounidense. Después de su victoria en las elecciones de noviembre de 2024, el presidente Donald Trump no perdió el tiempo en resucitar su arma económica distintiva, los aranceles. Estos son, en esencia, impuestos aplicados a los bienes importados de otros países, diseñados para encarecer los productos extranjeros y alentar a los consumidores y empresas a comprar alternativas hechas en Estados Unidos. El objetivo declarado era proteger las industrias nacionales, recuperar empleos manufactureros y reducir el déficit comercial con naciones como China. La administración argumentó que esta postura agresiva era necesaria para nivelar un campo de juego global desigual y poner a Estados Unidos primero. Esta iniciativa política, sin embargo, envió ondas de choque inmediatas a una economía que se había acostumbrado a la compleja y interconectada red de cadenas de suministro globales, planteando preguntas profundas sobre el verdadero costo del nacionalismo económico. La ola inicial de aranceles, anunciada en febrero de 2025, fue amplia y de gran alcance, dirigida no solo a rivales tradicionales como China, sino también a socios comerciales clave como Canadá, México y la Unión Europea. Productos que van desde el acero y el aluminio hasta automóviles y electrónica avanzada fueron repentinamente sujetos a nuevos y significativos aranceles de importación. Este movimiento desafió las expectativas iniciales de muchos inversores, quienes habían anticipado un retorno a la agenda proempresarial de recortes de impuestos y desregulación que caracterizó el primer mandato de Trump. En cambio, el enfoque giró bruscamente hacia una estrategia proteccionista, creando un clima de incertidumbre que a los mercados intrínsecamente les desagrada. La lógica fundamental del comercio global, que durante décadas había priorizado la eficiencia y los bajos costos, estaba siendo desafiada directamente por una nueva doctrina de fortificación económica. Esta nueva realidad presentó un dilema inmediato y complejo para las empresas estadounidenses. Las compañías que dependían de componentes extranjeros para sus procesos de fabricación, una vasta mayoría en sectores desde la tecnología hasta la automotriz, ahora enfrentaban un aumento repentino y dramático en sus costos de producción. La elección era clara: o absorber estos costos más altos y aceptar menores márgenes de ganancia, o trasladarlos a los consumidores en forma de precios más altos. Para la familia estadounidense promedio, esto significaba que los artículos cotidianos, desde teléfonos inteligentes y computadoras portátiles hasta lavadoras, e incluso productos enlatados empacados en aluminio, estaban a punto de volverse más caros. La promesa de proteger los empleos estadounidenses se enfrentaba así a la amenaza inmediata de una inflación creciente y un costo de vida más alto para todos. La magnitud de este cambio de política es asombrosa cuando se ve en un contexto histórico. Según un análisis del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, la tasa arancelaria promedio sobre las importaciones estadounidenses se disparó de un modesto 2.5% en 2024 a un asombroso 15.6% para junio de 2025. Esto representa el nivel más alto de impuestos de importación visto en Estados Unidos desde 1937, un periodo que aún se estaba recuperando de las políticas proteccionistas que exacerbaron la Gran Depresión. La brusquedad de este aumento de 13 puntos porcentuales en solo unos meses no tiene precedentes en la historia moderna, lo que genera comparaciones contundentes con el aumento de 14 puntos que ocurrió en un lapso de 15 años entre 1918 y 1933. Este dramático giro político señaló una ruptura fundamental con décadas de consenso bipartidista sobre el libre comercio. La reacción del mercado de valores fue rápida y brutal. Wall Street, un barómetro de la confianza de los inversores, se retrajo inmediatamente ante la incertidumbre y el esperado golpe económico. En abril de 2025, cuando la administración insinuó aranceles aún más agresivos, denominados aranceles del Día de la Liberación, el mercado experimentó una venta masiva catastrófica. En solo 2 días, se borraron aproximadamente $6 billones en valor del mercado de valores de Estados Unidos, una pérdida asombrosa que sacudió a los inversores a nivel mundial. Más recientemente, el 2 de junio de 2025,
Después de que el presidente Trump reafirmara su compromiso con esta postura de línea dura, el S&P 500 cayó un 1.3% y el Dow Jones Industrial Average cayó un 1.1%, lo que demuestra la continua sensibilidad del mercado a las noticias relacionadas con el comercio. Estas fuertes caídas subrayaron el temor arraigado de que una guerra comercial a gran escala pudiera descarrilar el crecimiento económico y la rentabilidad corporativa. El dolor no se distribuyó de manera uniforme. Se sintió más agudamente en las grandes corporaciones multinacionales cuyas fortunas están intrínsecamente ligadas a la economía global. Empresas como Apple, que ensamblan sus iPhones en China utilizando componentes de todo el mundo, vieron caer los precios de sus acciones mientras los inversores calculaban el impacto de los aranceles en sus complejas cadenas de suministro y costos de producción. De manera similar, gigantes industriales como Caterpillar y Boeing, que dependen en gran medida tanto de piezas extranjeras como de ventas internacionales, fueron duramente golpeados. El equipo de construcción de Caterpillar y los aviones comerciales de Boeing son importantes exportaciones estadounidenses, lo que los convierte en objetivos principales de aranceles de represalia de otras naciones. La reacción del mercado fue un claro voto de desconfianza en una estrategia que amenazaba con interrumpir los propios modelos de negocio de las empresas más exitosas de Estados Unidos. El impacto también se extendió al nivel del producto, amenazando con cambiar el precio y la disponibilidad de bienes que los consumidores dan por sentados. Un automóvil importado de Alemania o Japón podría ver su precio de etiqueta aumentar en miles de dólares. El costo de construir una casa nueva o un rascacielos comercial aumentaría debido a los aranceles sobre el acero y el aluminio extranjeros. Incluso la cuenta del supermercado no fue inmune, ya que los aranceles sobre los bienes de México podrían aumentar el precio de los aguacates, los tomates y otros productos frescos. Este impacto directo en los bolsillos de los consumidores es un componente crítico de las consecuencias económicas, transformando las discusiones abstractas sobre política comercial en una realidad tangible para millones de hogares estadounidenses que se verían obligados a pagar más por los mismos bienes. A pesar del pánico inicial del mercado, ha habido momentos de recuperación, creando un entorno comercial volátil e impredecible. Por ejemplo, después de la caída masiva de abril, el S&P 500 logró recuperar sus pérdidas y a principios de junio de 2025, en realidad subió un 2% en el año. Este repunte fue impulsado en gran medida por señales temporales de moderación de la administración, que pausó la implementación de los aranceles más severos. Sin embargo, esta volatilidad hace que invertir sea increíblemente traicionero. Los analistas financieros advierten constantemente contra el market timing, tratar de vender antes de las caídas y comprar antes de los repuntes. La historia demuestra que los mejores días del mercado a menudo ocurren muy cerca de los peores, y perderse esos fuertes repuntes de recuperación puede ser devastador para los rendimientos a largo plazo de los inversores cotidianos. Para entender las posibles consecuencias a largo plazo de esta política comercial, uno debe mirar las historias de advertencia del pasado. La situación actual presenta alarmantes paralelos con la era que condujo a la Gran Depresión. La infame ley arancelaria Smoot-Hawley de 1930 aumentó drásticamente los impuestos sobre más de 20.000 productos importados. Aunque su intención era proteger a los agricultores y empresas estadounidenses de la competencia extranjera, desencadenó una devastadora reacción en cadena de aranceles de represalia de otros países, lo que provocó que el comercio mundial colapsara en más del 60%. Esta espiral proteccionista es ampliamente citada por los economistas como un factor clave que profundizó y prolongó la recesión económica hasta convertirse en la peor depresión de la historia moderna. La lección de ese periodo es dura. Las guerras comerciales no tienen ganadores fáciles y pueden infligir un daño catastrófico al sistema económico global. Los datos históricos pintan un sombrío panorama de la relación entre los aranceles altos y la inestabilidad económica. El periodo entre 1918 y 1933, marcado por un creciente proteccionismo, fue de extrema volatilidad económica para Estados Unidos. Durante esos 15 años,
El país soportó 5 recesiones separadas, pasando un total de 95 meses, casi la mitad del tiempo, en una desaceleración económica. Esta correlación sugiere que la erección de barreras comerciales puede perturbar la actividad económica hasta tal punto que desencadena una contracción. Las principales instituciones financieras y economistas ahora están dando la voz de alarma, con analistas de Morgan Stanley y Goldman Sachs, advirtiendo que una guerra comercial renovada podría reducir significativamente el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2025 y 2026, creando condiciones propicias para otra recesión. Las recesiones, a su vez, tienen un impacto devastador y predecible en el mercado de valores, lo que afecta directamente los ahorros para la jubilación y las carteras de inversión de millones de estadounidenses. Desde 1957, el S&P 500 ha experimentado una disminución promedio del 32% durante las recesiones oficiales. El recuerdo de las recientes caídas sigue fresco. El mercado se desplomó el 57% durante la crisis financiera de 2007 a 2009 y cayó el 34% en cuestión de semanas durante la breve recesión por el COVID-19 en 2020. Si la actual política arancelaria empuja a la economía estadounidense a una recesión, el precedente histórico sugiere que las pérdidas del mercado de valores, vistas hasta ahora, podrían ser solo el comienzo de una caída mucho más profunda y dolorosa para los inversores. La amenaza se extiende más allá de los mercados financieros, impactando directamente el empleo y la inversión empresarial. Cuando se enfrentan a costos crecientes y una demanda decreciente debido a aranceles y medidas de represalia, las empresas a menudo responden congelando las contrataciones, despidiendo trabajadores y posponiendo planes de expansión. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha advertido que un conflicto comercial sostenido conduciría a la pérdida de empleos, particularmente en sectores dependientes de las exportaciones como la agricultura y la manufactura. Los agricultores podrían perder el acceso a mercados extranjeros críticos, y las fábricas podrían reducir la producción. Esto crea un círculo vicioso, donde la reducción de la inversión y el empleo debilitan aún más la economía, aumentando el mismo riesgo de recesión que todos temen. El camino a seguir está lleno de riesgos, ya que Estados Unidos no opera en un vacío económico. La imposición de aranceles elevados ya ha provocado severas advertencias y amenazas de represalias por parte de los principales socios comerciales. La Unión Europea y China, dos de los bloques económicos más grandes del mundo, han dejado claro que no absorberán estos costos sin responder de la misma manera. Han señalado su intención de imponer sus propios aranceles a las exportaciones estadounidenses icónicas. Esto podría significar altos impuestos sobre automóviles fabricados en Estados Unidos, motocicletas Harley-Davidson, Bourbon de Kentucky y productos agrícolas como la soja y el maíz. Esta escalada de ojo por ojo amenaza con cerrar mercados clave para los productores estadounidenses, perjudicando a las mismas industrias que los aranceles pretendían proteger. Este ciclo de represalias interrumpe más que solo el flujo de bienes. Desestabiliza las intrincadas cadenas de suministro globales de las que depende la fabricación moderna. Una empresa como Ford o General Motors puede ensamblar un automóvil en Michigan, pero sus componentes, desde las piezas del motor hasta la pantalla electrónica, provienen de docenas de países. Los aranceles interrumpen esta delicada danza, aumentando los costos y creando pesadillas logísticas. Si otros países toman represalias, se convierte en una guerra de dos frentes para las empresas. Pagan más por las piezas que importan y enfrentan nuevas barreras cuando intentan vender sus productos terminados en el extranjero. Esta interrupción ahoga la eficiencia económica y puede conducir a una menor producción, perjudicando tanto las ganancias corporativas como el crecimiento económico nacional. Para los ciudadanos y las empresas estadounidenses, el panorama inmediato es de mayor incertidumbre y mayores costos. Si las políticas arancelarias actuales se mantienen o se expanden, los consumidores deben prepararse para precios más altos en una amplia gama de bienes, actuando efectivamente como un impuesto que reduce su poder adquisitivo. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas sin los recursos de las grandes corporaciones, enfrentarán una inmensa presión sobre sus márgenes de ganancia
lo que las obligará a tomar decisiones difíciles sobre la contratación, la inversión e incluso su supervivencia a largo plazo. La promesa de un renacimiento manufacturero podría verse eclipsada por el dolor inmediato de la inflación y la desaceleración económica, creando un entorno desafiante para todos. En última instancia, la arriesgada apuesta de la administración por los aranceles ha empujado a la economía estadounidense a un territorio desconocido. La pregunta central es si los posibles beneficios a largo plazo de la reubicación de industrias y el reequilibrio del comercio pueden superar los riesgos muy reales e inmediatos de una guerra comercial, el aumento de la inflación y una posible recesión. Expertos desde el Fondo Monetario Internacional hasta Wall Street han expresado serias preocupaciones, sugiriendo que la cura podría ser peor que la enfermedad. A día de hoy, 7 de junio de 2025, la nación se encuentra en una encrucijada. El camino del proteccionismo continuo es uno que la experiencia histórica sugiere que está pavimentado con peligros económicos, una lección que los ciudadanos, inversores y formuladores de políticas tendrán que navegar en los meses y años venideros.